Como ya vieron en el título, el día de hoy les voy a platicar sobre mi primer práctica de campo. Las prácticas de campo son muy comunes al estudiar biología. Son actividades que se llevan a cabo fuera del aula. Sirven para reforzar los conocimientos vistos en clase y para obtener habilidades que no se obtienen dentro del aula, como muestreo, ubicación en un mapa, mediciones de organismos vivos, no bañarse, y observar de qué forma la teoría ocurre en la vida real, en la naturaleza. Mi primera práctica de campo fue la de biología de protistas y algas. En este video hablaremos sobre qué son los protistas y qué son las algas. Pero por ahora les mostraré cómo son y cómo se estudian en una práctica de campo. Actualmente, para el día de la práctica, te citan más temprano en la facultad para abordar un camión que te llevará a donde vas a realizar tu práctica de campo. Nosotros ya habíamos tenido una mini práctica de campo en la cantera, pero estábamos muy emocionados porque era nuestra primera práctica de campo en serio en la que íbamos a ir a otro estado. Íbamos a ir a Veracruz, a diferentes ecosistemas para observar pues, los protistas y las algas que vivían en esos sitios. Y en el camino más que nada vemos el paisaje, comemos, vemos películas y dormimos, sobre todo. También nos paramos en alguna gasolinera a hacer el baño, a estirar las piernas y a tomar el aire. A ver, ya te voy a ver. Ay, no. En nuestra primera parada, en Alto Tonga, recorrimos el río Pancho Poza, tomando distintas muestras de agua en distintos puntos del río para observar qué organismos habían en ellas. Ya que llegamos a Alto Tonga, caminamos hasta el río Pancho Poza. Pancho Poza fue declarado una reserva ecológica en 1992 y se encuentra en el municipio de Alto Tonga, en Veracruz. La vegetación de este lugar es de tipo bosque mesófilo de montaña y de pino encino. La reserva tiene este nombre debido a que dentro de ella se encuentra el nacimiento del río Pancho Poza. Este río provee de agua a la ciudad de Alto Tonga y también se utiliza para aprovechamiento agrícola, además de turismo. Como les decía, tomamos muestras en distintas zonas. Aquí estoy yo tomando una muestra de agua. Este es mi maestro Carlos. Estas son mis amigas tomando unas muestras y yo tomando fotos. A lo largo del recorrido del río Pancho Poza hay muchas cascadas y bastantes caminos empinados. Y podemos ver vegetación por todos lados. Se siente la humedad en el aire y hay mucha neblina. Y como les dije, es una zona para turismo, así que al final del largo recorrido nos metimos a nadar. En la noche sacamos los microscopios y observamos las muestras ahí en unas cabañitas en las que nos quedamos a dormir. ¿Estabas grabando? Estos papotitos verdes que ven aquí son algas filamentosas. Su color verde se debe a los cloroplastos que tienen en su interior, ya que hacen fotosíntesis igual que las plantas. Y este de acá es un protista. Esta cadena de células que ven aquí es otra especie de alga filamentosa. Y también podemos ver sus cloroplastos, pero organizados de manera diferente. Aquí hay otras dos algas filamentosas y un grupo de diatomeas que están ancladas a la pared de una de estas algas. Oh, no había visto diatomeas vivas. Es la primera vez. Pensé que no se movían. Y bueno, durante la observación de las muestras nunca falta tiempo para pasarlo bien. Como es tu primera práctica de campo, llevas la mayoría de las personas llevan una mega maleta, incluyéndome, y llevas de todo, hasta cosas que no necesitas. Pero afortunadamente aquella vez todos empacamos cobijas porque hacía bastante frío en las cabañas en las que nos quedamos a dormir. Y en la mañana yo los desperté muy amablemente. Buenos días.
Buenos días, solecitos. Y no hay ningún perro sol. No. Pasamos a desayunar y de ahí partimos a nuestra siguiente parada. Al día siguiente fuimos al Morro de la Mancha. La estación biológica del Morro de la Mancha es un área que se encuentra protegida. En esta área hay una playa y un manglar. Primero, en la playa, nos metimos a observar y tomar algunas pequeñas muestras de las algas que se encontraban en la orilla de la costa, en una zona rocosa. Y con ayuda de unos cuadrantes que hacíamos con los tubos PVC, anotábamos el porcentaje aproximado de las algas que se encontraban. Algas verdes, algas cafés o algas rojas. Era la primera vez que usaba mi cámara sumergible, entonces los videos están muy movidos. Además estábamos en la zona donde se sentía más la marea. Estaba tratando de no caerme aferrado a las rocas y grabando al mismo tiempo. Los nombres científicos a veces pueden ser difíciles de recordar, pero la maestra Josefina le puso apodos a los géneros de algas para que pudiéramos recordarlos más fácilmente. Yo no soy un experto en algas, pero parece que esta es ulva, la lechuguita de mar. Aquí tenemos a laurencia, la liga. Si alguien sabe más de algas que yo, por favor corrija. Esta era muy abundante, pero no recuerdo cómo se llama. Aquí está padina o la campanita de mar. Sin embargo, para poder determinar bien alguna especie, a veces se necesita observar el microscopio o incluso hacer pruebas moleculares. Como pueden ver, hay mucha diversidad de algas aquí. Y después fuimos a un manglar que está ahí en el mismo sitio. En el manglar hicimos algo que se conoce como arrastre, en el que con una red que tiene un frasquito hasta el final vas atrapando los microorganismos que se encuentran en el agua, mientras vas avanzando en una lancha. Vean cómo se ve un manglar por debajo del agua. Este video está resultando muy largo, entonces lo voy a hacer en una segunda parte. Espero que les haya gustado el video. Y si están interesados en estudiar biología y tienen dudas o quisieran saber cómo es una práctica de campo, espero que este video les haya servido mucho. Si quieren ver esa segunda parte, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao.